Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar de Aurora HDR 2018, que como su nombre indica es un programa para crear imágenes HDR a partir de varias imágenes o a partir de una sola. Aquí tenemos el típico antes-después. Para ir a la página y echar un vistazo a todo lo que mostraré ahora, podéis utilizar el enlace bit.ly/HDR18, que es mi enlace de afiliado, con lo cual si luego acabarais comprando el software, yo podría tener algún beneficio. Bien, como decía, aquí tenemos algún ejemplo de antes-después y si tiramos para abajo tenemos una pequeña descripción de lo que es la técnica HDR. Es una técnica que consiste en hacer varias fotos con distintos niveles de exposición para luego combinarlas con un programa, como puede ser Aurora u otros, combinarlas en un solo resultado. Aquí hay algunos ejemplos, pero básicamente la idea es esta, hacer varias exposiciones, a ser posible con trípode o con buen pulso, y luego combinarlas. El HDR es un estilo que se presta a ciertas exageraciones y es por eso que aquí también nos muestran resultados más naturales o más exagerados en cuanto a color, detalle y con un rollo así ya pues más extremo, ¿no? Aquí hay más explicaciones, no me entretengo para no alargarlo. Al final encontraréis lo interesante que es la prueba gratis para que, introduciendo vuestro correo, durante 14 días podáis probarlo y saber si es algo que sea para vosotros, de vuestro interés o no. Bien, ya tengo abierto aquí Aurora HDR 2018 y ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a utilizar estas imágenes que tengo aquí abiertas en Lightroom, que son 5 tomas de una misma escena con distintos niveles de exposición. De esta forma tengo tomas como esta, donde el interior se ve bien, pero la parte exterior está quemada, y tomas como esta, donde es lo contrario, la parte de dentro ha quedado mal, pero la parte de fuera sí que tiene detalle. Así que lo dicho, vengo a Aurora HDR, le digo abrir imagen y en este caso voy a utilizar las 5, pero también se puede hacer a partir de una sola fotografía. Lo que pasa es que lo ideal es tener varias fotos, varias exposiciones con las que trabajar. Si es una escena que lo requiera, claro, depende de la diferencia entre sombras y luces de cada escena. Le doy a abrir y ahora me dice que la imagen se creará a partir de estas tomas. Antes de aceptar le digo que quiero alineación porque las hice a pulso y puede que se hayan movido un poco, así que le digo que intente alinearlas mejor. Y aquí puedo marcar estas dos opciones. Eliminar la aberración cromática son estos típicos halos magenta o de colores fosforito que aparecen a veces en bordes de mucho contraste. En teoría no deberían estar porque son imágenes que han pasado antes por Lightroom y simplemente les he aplicado el perfil de lente, pero por si acaso lo marco. Y le voy a marcar reducción de halos, que se refiere a objetos de movimientos en la toma, que esto es algo que siempre complica mucho el tema del HDR. Si lo marcáis, es muy importante que os fijéis vosotros en vuestras tomas dónde están las partes que se mueven mejor representadas. Por ejemplo, aquí la gente, que es lo que se mueve, donde se ve mejor es en la toma más expuesta. Así que yo vengo aquí y se lo voy a indicar. Le digo que use como imagen de referencia para cualquier cosa que se mueva la imagen más expuesta. Hago hincapié en esto porque si lo dejáis en la imagen que propone por defecto, podría ser que no elija la más adecuada y luego el resultado no sea bueno. Le tienes que indicar tú dónde está la imagen, donde se ve bien, ¿no? Si es que marcas esta casilla, si no, da igual. Bueno, una vez he marcado esto, le voy a dar a crear HDR y ahora realizará todo el proceso. Esta parte la aceleraré, no es que sea súper lenta, pero nos ahorramos unos segundos. Ya tenemos el resultado que, como veis, combina información de todas las fotografías. Se ve detalle más o menos en todas las zonas de la imagen, ya que he utilizado varias imágenes. Si hubiéramos utilizado una sola, directamente habríamos aterrizado aquí sin pasar por la fase previa. Una vez estoy aquí, vamos a ver la interfaz del programa. Tenemos, como de costumbre, el zoom, el antes-después, que aquí no sé muy bien qué es lo que considera el antes porque son varias imágenes. Deshacer, el panel de historia con todos los cambios que hayamos hecho, recortar. Aquí podemos mostrar o ocultar los preajustes y los controles de la derecha. Y aquí están los controles en sí. Lo de los preajustes me lo voy a saltar más bien para no entretenerme, pero básicamente son como ajustes rápidos ya predefinidos, ¿no? Por ejemplo, si le doy a este de aquí, hago clic y me lo ha aplicado, ¿vale? Yo en este caso le doy a deshacer porque quiero mostrar cómo van los controles, lo cual no quiere decir que no se puedan usar preajustes
al final como una capa adicional, como un extra, pero de momento vamos a ver más o menos lo que ofrece el programa. Empezando por arriba, tengo la transformación y la corrección de lente. Corrección de lente, que incluye cosas como distorsión y eliminar halos, aberraciones cromáticas y tal. Esto en principio no me va a hacer falta, pero en transformar sí que voy a introducirle unos valores que he probado antes para intentar enderezar la foto. Esto lo que hace son transformaciones de este tipo, ¿no? Para poner la foto que quede, digamos, pues mejor. A ver, lo pongo a 0 y le introduzco, como digo, valores que he probado antes, porque esto es un poco prueba y error, pero yo creo que con esto más o menos mejora un poco la imagen. Le digo listo. Una vez hecho esto, como que he modificado la imagen, han aparecido unas zonas grises por aquí. Esto lo puedo quitar viniendo aquí a la herramienta recortar y simplemente recorto hasta que la cosa quede sin zonas grises y a mi gusto, esto ya es una cuestión de cada cual, recorto un poco de aquí abajo y le doy a recortar. Y con esto, pues bueno, tengo ya más o menos como un punto de partida. Vamos ahora a ver lo que nos ofrecen estos paneles que tenemos aquí a la derecha. Hay algunos un poco generalistas como curva de tonos y otros, pero la mayoría tienen cierta orientación hacia la estética de los HDR más forzados, podría decirse. Empezando por HDR básico, tengo los controles típicos de temperatura, exposición, contraste. De hecho, le voy a dar un poco de exposición y de contraste. Y tengo un par de controles que son específicos de Aurora HDR, que son mejora de HDR, el cual, como veis, cuando lo aumento, le da más definición de forma automatizada, se puede hacer con más control desde otros paneles, y el de tono inteligente, que ilumina las partes que no estén, digamos, tan iluminadas. Crea este efecto que podéis ver, intentaré no pasarme, y le voy a dar a negros para mantener un poco el contraste. Bueno, paso a color, donde tengo los típicos controles de saturación, intensidad y contraste. En este caso es un contraste de colores, pero voy simplemente a aumentar un poco la intensidad y ya está. El siguiente panel es estructura HDR, que crea el típico efecto de más definición. Voy a ampliar un poco para que lo veamos mejor. Aumento la cantidad a tope para que se vea bien. Luego con suavidad puedo hacer que se aplique prácticamente a todo si lo pongo a 0 o más matizadamente a medida que aumento la suavidad. Y con potenciador podría intensificarlo todavía más, ¿no? Hasta hacerlo incluso exagerado. Y luego tengo este control de microestructura que es para acentuar detalles todavía más pequeños. Luego veremos que hay otro panel que es similar, que también es para realzar detalles, pero diferenciando entre pequeños, grandes y medianos. Bueno, el tema es que yo realmente no quiero aplicar esto a toda la imagen, querría aplicarlo solamente a una parte. Así que voy a ponerlo a 0, ¿vale? Y lo voy a aplicar en una capa separada. De esta forma le podré poner una máscara y aplicarlo solo donde quiera. Para aplicar una máscara, bueno, para crear una capa antes de nada, vengo aquí arriba a capas, le doy al más y aunque se sale de la pantalla le doy a añadir nueva capa de ajuste. Y ahora tengo aquí capa 1. Y tengo todo esto, o sea, lo que había cambiado antes de color y de básicos está a 0 porque esos ajustes están en la capa de debajo, están en esta capa de aquí, ¿vale? En esta nueva capa que he creado vuelvo a tener los mismos paneles, pero lo que aplique aquí será como independiente del otro. Así que vengo a esto de aquí, le doy un valor más alto, menos suavizado, compruebo el antes-después con este icono del ojo, le voy a dar un poco más que nada, para que se vea bien en el vídeo. Y ahora lo que yo quiero hacer es limitar dónde se ve esto. Quiero que se vea solo en las piedras y en el techo. Para ello, lo que hago es venir en esta capa al pincel que aparece aquí, hago clic, y ahora le digo qué tipo de máscara quiero pintar. Esto es más o menos como el Luminar 2018, quien haya visto el vídeo que hice o algún otro vídeo donde lo cuenten. Hay distintos tipos de máscara, un degradado, pincel, una máscara radial o una máscara de luminosidad. Yo voy a elegir el pincel, tengo ahora aquí los parámetros, le digo que la opacidad sea al 100% y para cambiar el tamaño, aunque lo puedo hacer desde aquí con estos controles, también puedo usar las teclas de los interrogantes, las que están después del 0, digamos, en la fila superior del teclado a la derecha. Con los interrogantes
lo hago más grande o más pequeño y con mayúsculas y los interrogantes, como veis, cambia el círculo interior y con esto lo que cambio es la dureza o la suavidad del pincel. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pintar por encima de la zona donde están las piedras, ya que yo quiero que se aplique este efecto solamente en ciertas zonas, como decía. Antes de pintar me fijo que aquí arriba pone pintar o borrar. Esto quiere decir que si está en borrar empezaría a quitar el efecto de algunas zonas, porque ahora está aplicado en toda la imagen. Si lo dejo en pintar, quiere decir que solo se aplicará donde yo pinte. Es decir, yo ahora empiezo a pintar, por ejemplo, aquí en medio, y veis, no sé si habéis notado que ha desaparecido del resto, porque ahora solo se está aplicando en las zonas por las que yo voy pintando. No hace falta ser súper preciso, porque en este caso no estamos creando una máscara que vaya a combinar imágenes ni nada, simplemente estamos aplicando el efecto. Por cierto que para ver dónde se aplica puedo hacer clic en este ojo y veo las zonas por las que he pintado. De esta forma podría ser más preciso. Es un poco complicado moverse mientras estás pintando. A veces hay que salir de la herramienta y volver a entrar. Bueno, es algo que podrían mejorar un poco, pero más o menos para pintar, que es lo que interesa, ¿no? Yo creo que así ya está bien. Si comparo, vengo aquí. No salgo todavía del pincel, está activo, ¿vale? Pero le doy al ojo para ver el antes-después y veo, lo amplío un poco porque si no, no sé yo si se ve bien. Antes y después, pues veis que he creado este efecto. Creo que también lo voy a aplicar en la parte de este techo, así que pinto por aquí. A lo mejor le he puesto demasiado flojo porque no me gusta tanto el estilo este tan fuerte y quizá entonces cueste un poquito de ver el resultado, pero espero que al final se acabe notando. Bueno, pinto por aquí y lo mismo, antes, después, supongo que más o menos algo notáis. Por supuesto, yo luego de pintar puedo venir aquí y si quiero darle más fuerte, pues aumento esto, ¿vale? Y se aplica sobre la parte donde yo haya pintado. Le puedo dar aquí otra vez para ver las zonas que he pintado. Si quisiera borrar alguna, hago clic en borrar y podría borrar, ¿no? Pero como que lo doy ya por bueno, le doy a listo y esta parte ya estaría hecha. Por cierto, que id con ojo cuando pintéis con este pincel, porque si le dais a deshacer control Z mientras trabajáis, lo más posible es que se cargue todo lo que habéis hecho. Así que es mejor ir pintando y si os equivocáis, borráis. Bueno, antes de continuar voy a crear otra capa nueva capa de ajuste, para que no me limite esta máscara que tenía en esta otra capa. Vengo a una capa nueva para seguir con los paneles. Aquí tengo reducción de ruido HDR, que como podéis imaginar lo que hace cuando lo aumento es reducir el ruido. El efecto que tiene, lo voy a exagerar mucho, el efecto que tiene, si os fijáis aquí, por ejemplo, en toda esta zona central, es que queda la imagen mucho más suave. La idea es quitar el ruido, pero también se puede usar para suavizar alguna parte, o el suelo de aquí, si eso es lo que queremos. Como reducción de ruido, yo preferiría evitarlo. De hecho, si haces una imagen HDR, la idea sería que tuvieras suficiente detalle para que no aparezca mucho ruido al levantar las sombras. Pero como se puede utilizar también con una sola foto y entonces sale más ruido, pues bueno, si hace falta se puede aplicar esto y para que no arruine toda la imagen podríamos aplicar una máscara. Yo en este caso no voy a hacer reducción de ruido. A continuación tenemos brillo en las luces. Esto es un efecto, lo voy a aplicar, que me recuerda vagamente a efectos de estos tipo Orton o de enfoque suave o cosas por el estilo, ¿no? Ya veis el efecto que crea, un efecto un poco así de ensoñación, romántico, rollo raro, a lo mejor pueda venir bien para algún retrato o no lo sé, no sé para qué casos. Con suavizado limito un poco qué tonos se ven afectados, con brillo puedo hacer que tenga más o menos brillo y con sombras puedo hacer que las sombras se recuperen, porque cuando aplicas este efecto las sombras se suelen volver más oscuras. Yo de todas formas no lo veo de efecto para esta imagen, así que hago clic aquí y lo pongo a 0. Por cierto que si estamos a mitad de trabajo y queremos conservar el progreso, lo cual no es mala idea porque alguna vez me ha petado el programa mientras trabajaba, recordad que podemos venir a archivo guardar y desde aquí guardará en un formato propio lo que hemos estado haciendo y de esta forma luego podría volverlo a cargar y continuar en el mismo punto. Siguiendo con los paneles tenemos el de filtro polarizador. Este vendría mejor si hubiera algún cielo, pero aquí no lo hay. Aparecen unos tonos azules aquí cuando lo exagero, pero creo que tampoco es para esta imagen, así que
también prescindo de momento de este filtro y paso al siguiente, que es potenciador de detalles. Esto tiene cierto parecido con un panel previo, el de estructura de HDR, aunque aquí se controla en base a 3 parámetros. Yo no sabría explicar 100% la diferencia entre los dos, pero el anterior es más parecido a una especie de claridad o estructura de los filtros de Nik Software, y esto a mí me recuerda, el de potenciador de detalles, me recuerda un poco más a un enfoque o algo así, pero como todo hay que probarlo para ver exactamente qué es lo que hace. Como veis, es muy fuerte, crea un efecto muy exagerado. Quizá lo deje porque ya digo que es un ejemplo y es para que se note bien, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí querría, lo aplique flojo o lo aplique fuerte, lo que sí quería es limitarlo a una misma zona. Porque si miro el antes-después, haciendo clic en este ojo de aquí, en este no, perdón, en el que corresponde al panel, ahora sí, veo el antes y el después. Si quiero limitarlo, como decía, pues vengo aquí, pincel, y le digo por dónde quiero que aparezca. Podría incluso volver a la máscara previa y copiar alguna parte si fuera una máscara que he hecho con mucho detalle, pero tampoco hace falta afinar tanto. Lo mismo, está marcado pintar y entonces cuando empiezo a pintar, el efecto que estaba en toda la imagen desaparece de toda la imagen y ha empezado a aparecer solamente en estas zonas que yo estoy repasando con el pincel. Y como estaba diciendo, creo que también quizá en la parte de aquí arriba podría beneficiarse. A lo mejor tendría que bajar un poco la opacidad del trazo, se puede reducir, ¿no? Para que no afecte tanto. Pero bien, bueno, lo vamos a hacer así rapidito. Y le voy a dar también por aquí para realzarlo. Y quizás un poco exagerado en la parte de arriba, pero vamos a dejarlo así. Hago clic en el pincel para terminar de pintar. Y esto es el antes y esto el después al añadir el potenciador de detalles. Puede parecer que no cambia tanto, pero a medida que añadimos cosas va a ir cambiando la imagen y si luego comparamos el principio final veremos más diferencia. El siguiente panel que voy a comentar es el de brillo. Es este que está aquí. Este está bastante bien. Puede quizá confundirse también con uno previo, que es el de brillo en las luces, pero es diferente. El de brillo en las luces ya digo que es como un efecto de enfoque suave, pseudo Orton, no sé cómo llamarlo. Y el de brillo lo que hace es que las fuentes de luz crean como un halo alrededor. Si os fijáis en las zonas por donde entra la luz, cuando aumento este valor, supongo que lo notáis, ¿no? Que aparece como un halo. También aparece en las piedras, porque están recibiendo luz, pero las piedras realmente no deberían ser una fuente de luz. Así que lo que voy a hacer es aplicar esto en otra capa, lo típico. Vengo otra vez aquí, añadir nueva capa de ajuste. Otra vez aquí tengo los paneles todos a 0. Vengo al de brillo, aumento la cantidad. También puedo variar suavizado, que yo creo que es como qué rango de tonos se vuelven luminosos o no. Y el brillo, que es la intensidad que tiene este brillo, y la temperatura de estos halos de luz. Bueno, haciendo clic en el ojo veo el antes y el después. Y como digo, yo no quiero que se aplique en todas partes. Así que ya sabéis lo que toca otra vez. Vengo aquí, le digo pincel. Podría a lo mejor aplicar un degradado que afecte solo a la parte superior, pero bueno, no cuesta mucho tampoco de pintar. Lo dejo otra vez en pintar. Bueno, no, esta vez le voy a dar a borrar y así veremos el otro uso. Y lo que voy a hacer es dejarlo donde ya está, pero en cambio en la parte de abajo lo voy a quitar, toda esta parte de aquí. ¿Vale? O sea, la parte de aquí que ahora se ve como luminosa, vais a ver cómo esta luminosidad desaparece al pintar yo por encima. Y la parte de aquí, la parte central de esta calle del fondo, lo voy a quitar porque es que si no me está quitando mucho detalle de la calle y al fin y al cabo para eso hacía el HDR. Y del resto, bueno, pues lo podemos dejar. Si quiero ver la máscara, hago clic aquí para ver qué zonas se están viendo afectadas. Lo voy a borrar de aquí debajo también porque no quiero que se me cuele por aquí. Aunque creo que no hacía nada, pero por si acaso vuelvo a comprobar. Y bueno, vamos a darlo ya por bueno así. Dejo el pincel y ya hemos terminado también con el panel de brillo. A continuación tenemos ajuste de la parte superior e inferior. Esto es como un filtro graduado donde puedo dar valores a la parte superior y a la parte inferior y determinar con estos parámetros la transición entre las dos zonas y la posición de esta línea de corte. El problema es que en la versión de Windows no funciona bien. Es decir, si yo vengo a superior y le bajo mucho la exposición y vengo a inferior y la subo mucho, vamos a ver,
y ahora le bajo el valor de mezclar para que la transición sea muy abrupta, pues veo que funciona, ¿no? El problema es que no puedo mover esta línea. Si yo muevo cambio, que sería lo que debería controlarlo, no va. Si muevo rotación, sí que rota y ahora lo de cambio funciona un poco, pero no acaba de ir. Tendría que tener o bien un control aquí para moverlo o simplemente que esto funcionase cuando la rotación está en cero. De momento, como digo, pues no funciona. Tampoco es que haga nada especial porque esto se podría hacer con una capa de ajuste y con una máscara de degradado. Más o menos es lo mismo, pero es una forma de facilitártelo. Lo que pasa es que, como digo, por desgracia no funciona, así que nos lo saltaremos. Seguimos con un viejo conocido que es la curva de tonos tradicional. Tenemos el modo RGB, digamos, donde afectamos al contraste de la imagen. Podemos manipularlo a nuestro gusto. Y luego los canales de color que nos pueden servir para efectos de color. Por ejemplo, puedo venir al canal azul, levantarlo un poco en las sombras para crear, como veis, un efecto más azulado en las sombras. No tanto, pero bueno, un poco así. Y puedo moverlo también por aquí para crear un efecto más amarillento en las luces. Lo hago más que nada, pues bueno, como demostración, no porque tenga ganas especiales de aplicarlo a esta imagen, pero bueno, ya veis cómo va. Curva de tonos tradicional. Continuamos porque esto es más largo que un día sin pan y encontramos el panel HSL. Esto también es como el que ya conocemos de Lightroom. Para quien use Lightroom, quien no lo use, pues igual no lo conoce. Simplemente se trata de modificar tono, saturación y luminancia de estos rangos de color. Yo en este caso no haría nada especial, pero yo qué sé, si este techo que parece naranja, rojizo, una cosa así, quisiera desaturarlo, pues vendría, no sé si al rojo o al naranja o un poco de los dos, y con esto desaturaría esta parte o le podría variar el tono o la iluminación. Bueno, en este caso no lo toco para no entretenernos porque si no, no acabamos. Luego viene tono, que es como división de tonos en Lightroom. Es un color para las luces, otro para las sombras. Como que ya lo he hecho un poco con curvas, tampoco sé si vale la pena aquí liarla más, pero bueno, imaginaos que quiero venir a sombras y decirle sombras azuladas, ¿no? Y lo aumento aquí y como veis las sombras se ponen azules, lo mismo con las luces y luego con esto podría regular el efecto global. En este caso no quiero hacer nada, así que le doy a este icono para ponerlo a cero y continúo hasta llegar al siguiente panel, que es el de Dodge and Burn. Para mostrar cómo funciona voy a crear primero otra capa porque ahora estoy en una que tiene una máscara y lo quiero poner por aquí debajo y con esta máscara no se vería. Así que añadir nueva capa de ajuste, ya la tengo. Y ahora vengo a lo del Dodge and Burn, hago clic en empezar a pintar y tengo una opción para aclarar, otra para oscurecer, otra para borrar, tamaño e intensidad. La intensidad es como la opacidad, la voy a poner más baja para que el efecto se acumule con varias pasadas. Y lo que voy a hacer, una cosa así muy rápida, es reforzar la sombra de esta especie de pivotes que hay aquí. Vengo a oscurecer y voy a intentar hacer una línea así más o menos. Por cierto, veis que aparece como una especie de recuadro, ¿no? Esto se arreglará solo ahora cuando... Pensaba que lo habían arreglado, pero veo... Antes pasaba mucho, ahora no me había vuelto a pasar. Bueno, si ahora simplemente con la rueda del ratón hago más grande o más pequeña la imagen ya desaparece, pero es un fallo que en teoría habían arreglado. Ahora vengo a aclarar si quiero intensificar el efecto por los lados, haciendo lo contrario. Pinto por aquí, veo que sigue saliendo el recuadro este, pero bueno, ya digo que es como un fantasma. Y ya está, hago clic aquí y esto es el antes y esto es el después. Lo he hecho así un poco rápido, pero simplemente es un ejemplo de para qué sirve esto del Dodge and Burn. Bien, ya vamos terminando con el viñeteo, que es el último panel, y que simplemente pues es eso, un viñeteo. Lo puedo aplicar en la misma capa porque no tengo ninguna máscara que me limite. Son los parámetros típicos, bajo a cero suavizar para que veáis claro que esto es la intensidad del viñeteo, el primer parámetro. Esto es el tamaño, si entra más o menos en la imagen, la redondez, suavizar que lo dejo de momento a -100 y brillo interno que es para hacer como un antiviñeteado. Y como decía, suavizar, que esto es lo que suaviza los extremos. En este caso le voy a poner un poco y ya está bien. En principio ya con esto pues habríamos terminado, aunque aprovecho para recordar que igual que en Luminar puedo añadir si quiero también algún preajuste encima. Para ello, si hay algún preajuste que me guste,
no sé, la verdad, bueno, supongamos este de aquí, ¿no? En vez de hacer clic, que me cambiaría lo que tengo en esta capa, hago clic primero en valores preestablecidos de superposición, se me crea una capa vacía aquí encima, y ahora sí, ahora hago clic, por ejemplo, en este, y se me aplicará aquí, ¿veis? Oculto esto. Entonces, evidentemente, tengo debajo todo lo que he hecho yo, ¿no? Si quisiera un efecto no lo habría hecho. La cuestión es que yo ahora puedo venir aquí y bajar la opacidad de esta capa y de esta forma puedo combinarlo parcialmente. Voy aumentando la opacidad, ¿no? Hasta un punto, yo que sé, 25%. No es que haya que hacerlo, ya digo que en este vídeo he hecho muchas cosas, más que nada un poco por el afán de demostrar cómo funciona. En fin, si ya estoy satisfecho, lo exportaría, si no, vuelvo a capas que estén por debajo. Por cierto que cuando vuelvo a una capa inferior, las de encima automáticamente se ocultan, ¿de acuerdo? O sea que no se extrañe que aparentemente desaparece el efecto. Si quiero, como digo, modifico algo y si no ya, pues le doy aquí a exportar, exportar a imagen y tengo una serie de formatos y de parámetros y también de espacios de color. Exportaría y ya habríamos terminado. Para que podamos comparar el antes-después, os lo muestro superpuesto en la pantalla de forma alternativa y lo muestro también lado a lado por si queréis comparar, aunque no tiene tampoco más valor que el del ejemplo. Lo que sí quiero decir es que ya el punto de partida, en un caso como este, donde venimos de varias exposiciones, ya el punto de partida es valioso que nos haya hecho la fusión. Es posible que a partir de ahí no necesitemos tampoco hacer muchísimo ajuste. La parte que yo he desarrollado más aquí sería si queremos ir más a por un look un poco más extremo. De hecho, se podría aplicar también con una sola imagen o como plugin desde Photoshop, pero ya no me entretengo más en esa parte porque se me ha alargado muchísimo el tutorial para variar. Pero bueno, si hay ocasión, ya más adelante haría otro vídeo para mostrar cómo se puede utilizar también con una sola imagen. Bueno, para terminar, en plan conclusiones, reflexiones ya finales rápidas, parte negativa, está bastante por pulir, les pasa como con Luminar. Luminar y Aurora son programas que antes estaban solo para Mac, este año han salido para Windows, y hay algunas cosas en las que van rezagados y de hecho el Aurora me ha petado 2 veces mientras grababa el vídeo. Esto pienso que lo irán arreglando, pero tengo que mencionarlo, que la cosa está pues bastante por pulir en algunos detalles. Por la parte positiva, he de decir también que me ha sorprendido gratamente. Yo pensé que esto sería una cosa un poco más, no sé, para salir del paso en la fusión y luego meterle filtros así de cualquier forma, pero no, realmente la fusión, en lo que yo he probado, porque es un software relativamente nuevo, pero en lo que yo he probado, la fusión de las tomas la hace muy bien. La alineación y la creación del archivo de 32 bits y todo esto da muy buen resultado, así que para quien no tenga otra herramienta, puede valer la pena porque solo esa parte, como creo que ya he dicho en el vídeo, solo esa parte ya es, bueno, puede ser ya el resultado final que luego edites un poco más. Y el segundo punto fuerte que creo que tiene son estos filtros que trae. Es parecido al Luminar, pero no acaba de tener lo mismo, ¿no? Son productos con un área donde se solapan, pero diferentes. Y en este caso Aurora trae unos filtros muy especializados en dar este look HDR que a mí personalmente tampoco, la verdad, me vuelve loco. Tuve mi etapa, pero bueno, ya lo he dejado atrás eso. Pero sé que hay gente que le gusta. A quien le guste lo de dar mucho detalle, mucho color, unos especie de halos, cosas de este tipo, creo que quedará satisfecho porque incluye muchas herramientas para conseguir ese tipo de resultado. Y bueno, dicho esto, pues nada más. Si os ha gustado el vídeo, estaré encantado de que le deis al like, que os suscribáis si os interesan este tipo de contenidos y en todo caso, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y me despido hasta la próxima ocasión.